Bueno, formalmente, buenos días. Hoy quizás ha sido un día muy emotivo porque me pidieron que se fusionaran mis trabajos. Hace ya 15 años yo trabajo en Alaber, la Asociación de Ahorros y Préstamos, que está aquí muy cerca. Y ayer, para poderlo fusionar, tuve que entrevistar a mis compañeros de trabajo. Entonces, esta presentación para mí va a ser muy, muy especial. Recuérdenme que como está la Fundación Dominicana de No Videntes, que por favor me switchen a que explique las gráficas, porque vamos a tener una breve presentación. En este caso, el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos. Los pensamientos vienen dados por nuestra experiencia, por nuestro marco de referencia, y los sentimientos por los valores que se nos inculcan. Y venía hablando con mi compañero de trabajo de cómo las cosas pueden cambiar si nosotros un día decidimos cambiar la visión y la visual de cómo vemos las cosas. Voy a poner un video que, aunque está en el idioma inglés, tiene los subtítulos y voy a explicar brevemente lo que van a estar viendo. Básicamente fue un experimento social donde se construyeron dos zonas de juegos a niños exactamente iguales. La única diferencia es que en un salón había un niño especial y vamos a ver cómo reaccionan otros niños cuando les motivan a interactuar con ellos. Read two absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you.
Teach your children what they've taught you. Cada vez que lo veo termino llorando. Pero básicamente es ver cómo funciona la mente. Déjame apagarlo aquí. Cómo nosotros funcionamos. Ahora que estamos adultos, para no decir grandes porque yo no crecí mucho, que estamos adultos, nuestra percepción, los responsables de hacer el cambio somos nosotros, empezando por cada uno de nosotros y sobre todo aquí que están los medios de comunicación, los trabajadores de la prensa, los comunicadores, la responsabilidad es mayor porque en comunicación corporativa se nos enseña que la comunicación es el cuarto poder de todos los países y es una gran responsabilidad, justamente como decía la señora de la Fundación Dominicana de Ciegos, es una gran responsabilidad. Voy a apagar el micro. Yo me oigo bien, ¿verdad? Sí. Gracias. Es una gran pero es una gran responsabilidad nosotros aprender y desaprender muchos hábitos. Yo empiezo siempre, nosotros tenemos ya 2 años haciendo este foro y siempre empezaba con una historia de que yo no me sabía el nombre de una tía y yo adoraba a esa tía que vivía en Agua porque a mí me enseñaron a decirle tía Mocha. Mi tía Mocha, cuando se me presenta el foro fue que yo, ven acá, para yo hablar, o sea, era lo más cerca de niña que tengo con la relación a la discapacidad. Me fui a mis adentro y dije, ¿cómo se llamaba la tía Mocha? Yo tuve que preguntar y no fueron a 1 ni 2 familiares para buscar el nombre de la tía Mocha. Porque en ese momento yo aprendí y tuve que desaprender a que ella, para volver a aprender que ella tenía un nombre. Mucho tiempo más tarde, y lamentablemente ella no estaba viva, pero me enteré que ella se llamaba Modesta. Un nombre que impacta por la situación. En este caso, y aquí Nayi, mi compañera Nayi va a hablar sobre esto, como uno tiene que desaprender justamente lo que decían, hablar de personas con discapacidad, personas con diversidad funcional, minusválido, discapacitado, cómo uno tiene que involucrar esas palabras a su vocabulario. Pero en lo que a mí respecta, que no soy comunicadora social, sino que vengo ya hablando de la parte empresarial, me impactó la primera vez cuando surgió la ley orgánica, la 513, que obligaba a las empresas, o le proponía, para no decir que obligaban, a que había que tener una cuota de discapacidad, de personas con discapacidad dentro de las empresas. Se supone que hay un 5% a las empresas públicas y un 2% a las empresas privadas. ¿Qué pasa? A nivel de comunicación, que es mi parte, ¿cómo yo voy a empezar a retratar esa realidad sin lacerar a las personas? Es lo primero que llega a mi mente. Porque no es una cosa de que yo quiero hacer una foto, voy a subir una foto bonita al periódico, a la revista, a las redes sociales, diciendo que mi empresa es inclusiva, porque yo quiero cumplir con una ley. Aquí hay unos números que seguro vamos a seguir conversando, le voy a dar rápido a esta parte. Y aquí tenemos 2 imágenes. Que ustedes van a hacer el ejercicio, que para eso le pusieron unos lapiceros y unas hojas, de darle 2 titulares. Yo necesito de esta imagen, un titular de esta imagen y un titular de esa imagen. Así que ábranlo y vamos a compartir varios titulares. Le voy a dar, ¿cuánto? 5 minutos, está bien, para ustedes crear un titular. Hay una persona, perdón, le dije que me acordaran porque yo soy volada. Hay una persona sentada en el piso en extrema pobreza, eso se lo voy a describir a las personas no videntes, con extrema pobreza,
Es una persona que se ve higiénica, pero se ve que está pasando por una situación difícil, con un niño desnudo atrás en una casa de madera. Él está sentado en tierra. Y hay otra imagen con un militar que está dirigiendo en silla de ruedas, dirigiendo su vista a la piscina olímpica en Santo Domingo. Entonces ustedes le van a crear dos posibles titulares, una a la foto del señor y otra a la foto del militar. Vamos a darle 5 minutos. Nadie, cógeme los 5 minutos ahí. Bien, mucho. A 3. A los representantes de la Fundación Dominicana en CIE. Yo soy una persona de estatura promedio, de piel color oscura, tengo cabello crespo. ya se darán cuenta por la que no tengo cabello. Estoy vestido con una ropa crema, un jaque, un pantalón igual crema y unos zapatos marrones, y soy morenito buen mozo. Pero Pablo, me va a decir que tiene una discapacidad capilar. Una discapacidad capilar. Ok. Algo así, claro. Y por supuesto, como pueden ver, uso lentes porque ya estoy en etapa de discapacidad visual leve, en progreso. Entonces, avanzar. Sí, claro. La discapacidad en República Dominicana tiene un marco jurídico, o sea, tiene razón de ser y tiene un aval que plantea cómo se visualiza, cómo se maneja, cómo se considera la discapacidad en República Dominicana. Y hay son precedentes jurídicos internacionales y nacionales. Entre los precedentes jurídicos internacionales está la Convención Interamericana para la eliminación de todo tipo de barreras. Eso fue en el año 1999 y provino de la OEA. Eso era para el marco de América. Y ahí fue cuando se comenzó a visualizar de manera internacional el derecho de las personas con discapacidad. Pero cuando alcanza el tema de discapacidad una visualización como derecho humano, como condición de derecho humano, eso lo alcanza con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Organización Nacional de Naciones Unidas, de la cual República Dominicana es signataria, y aquí está ratificada y por lo tanto funciona como ley. Es vinculante en República Dominicana. Pero además, nuestra Constitución tiene el artículo 58, que fue incorporado en la última versión de la Constitución, que declara los derechos de las personas con discapacidad. Y lo que mencionaba Marilene hace un momento, la ley 5-13 sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Todo el marco de la consideración de la discapacidad de las personas con discapacidad, sus derechos están amparados en esa documentación que les presentamos ahí, y ustedes pueden consultar cualquier tipo de información o duda alrededor de eso en cualquier momento. Una de las razones por las que estamos acá hoy es porque en esa convención de la ONU se plantea la necesidad de la accesibilidad y la obligatoriedad que tienen los estados y los países con promover la accesibilidad. Pero esa accesibilidad no es solamente una accesibilidad física, es una accesibilidad que tiene que ver también con la comunicación, servicios de comunicación e información, el transporte, y declara que toda persona tiene derecho a comunicarse. Supónganse ustedes
un mundo donde las personas no pudiésemos comunicarnos una con otra. Pudiera funcionar de manera colectiva, podría funcionar como sociedad. Aquel pasaje de la Torre de Babel, imagínenlo. La comunicación es fundamental para que exista sociedad y para que ésta pueda desarrollarse y pueda tomar una dirección. Ahora bien, si eso lo reconocemos, ¿por qué le damos importancia a la comunicación hacia las personas con discapacidad? ¿Qué elemento hace importante que nosotros como comunicadores, ustedes como comunicadores, pongan sus ojos en el tema de la discapacidad? ¿Por qué no hablamos de que nos reunimos aquí hoy para hablar de los parques? ¿O por qué no nos reunimos aquí hoy para hablar de las calles que tienen hoy? Porque estamos hablando de comunicación que considera a personas con discapacidad por el hecho de que las personas con condición de discapacidad son vulnerables hasta en el tema de la comunicación. ¿Y por qué sucede eso? Yo lo presento gráficamente aquí. ¿Qué hace que una persona con discapacidad frente a una persona que no tiene discapacidad tenga una vulnerabilidad en el tema de la comunicación? ¿Qué lo hace? Lo siguiente: una persona con una condición, entiéndase, tiene alguna distrofia muscular, entiéndase, tiene alguna pérdida auditiva, entiéndase, tiene alguna pérdida visual. Esa es la condición. Ahora bien, esa persona que tiene esa condición, para funcionar en igualdad de condiciones o de oportunidad como cualquier otro que no tenga la condición, necesita que se visualice de parte de la sociedad, se visualice qué está impidiendo eso. ¿Y qué lo está impidiendo? La barrera. Hace un momento María Irene hablaba de cómo nosotros podemos no ser barrera, de cómo nosotros a veces nos constituimos en barrera, de cómo la sociedad presenta una barrera, cómo esa persona que ella mencionó, cuando fue a solicitar el empleo, por su simple condición de discapacidad, la anularon sin medir las capacidades. O sea, hay una barrera de actitud. Entonces, ¿qué hace que las personas con discapacidad no puedan tener ese desenvolvimiento en igualdad de condiciones? La barrera, señores. No es otra cosa. Hoy usted está aquí, usted no tiene ningún tipo de condición. Mañana usted sale aquí, da mala pisada o tiene un accidente y usted tiene que postrarse en una silla de ruedas. Usted cambió completamente su condición a una persona con discapacidad, pero eso no le quita sus conocimientos, sus habilidades, sus capacidades. Entonces, usted entra a la parte discriminada, tomando en consideración el hecho de que las barreras son una discriminación. Entonces, ¿a dónde tenemos que enfocarnos como comunicación? A limitar o eliminar las barreras. ¿Por qué? Porque tenemos que construir una comunicación accesible e inclusiva. ¿Qué significa una comunicación accesible e inclusiva? Expresarnos sin dejar a nadie indiferente al mensaje, procurando así no excluir ni discriminar a ninguna persona. ¿Qué busca una comunicación accesible e inclusiva? Busca que tanto en la comunicación verbal como en la no verbal el lenguaje sea un motor de igualdad. Y debemos considerar siempre los dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. Vuelvo a un ejemplo de lo que mencionaba María Irene ahorita. Ella decía, bueno, como Francina Bertrán, yo no quiero que la gente ande atrás de ella, como con un cuidado. Esa parte de esa comunicación no verbal que tú expresas, también tiene un significado, un contenido, y también expresa discriminación. Y ustedes como comunicadores lo conocen bastante bien, el tema de esa comunicación no verbal, cómo influye.
Los canales de comunicación, ustedes lo conocen bastante, eso es comunicación 011, escrito, oral, tecnológico. ¿Qué criterio debemos tener en cuenta para lograr una comunicación accesible, inclusiva y efectiva desde una institución o empresa? Si tomamos en consideración los productos audiovisuales, para garantizar la accesibilidad de los mensajes a través de productos audiovisuales es preciso conocer tecnología que podamos usar, emplearla y lograr un mensaje sin barreras. ¿Qué recomendamos? Ustedes pueden ver aquí hay un ejemplo de una imagen, un video, y entonces hacen una serie de recomendaciones. La línea gráfica bien definida, no muy cargada. Hay personas que no tienen pérdida visual completa, sino que es relativa, y entonces cuando usted mezcla los colores, los fondos, el tramado, el no sé qué, esa línea gráfica es compleja para una persona con baja visión. Igualmente para personas con temas auditivos, usted mezcla demasiados sonidos, te mezcla fondo, allá, acá, o sea, siempre una línea gráfica simple. Audio de voz en off que permite que pueda llegar a las personas con discapacidad visual, por lo que decía María Irene también ahorita del tema de las imágenes. Subtítulos, interpretación en lengua de señas en la medida de las posibilidades, y audiodescripción o narración. Es importante saber que las imágenes, hay programas que te leen los mensajes pero no te leen las imágenes, por lo tanto las imágenes tienes que acompañarlas. Como este es el caso, tenemos por ejemplo un correo electrónico donde se mandó una felicitación, una postal de felicitación, entonces eso se acompaña abajo con un mensaje que usted lo escribe o en color blanco o un color no muy destacable, porque un lector de pantalla que usan de manera casi generalizada las personas con discapacidad visual, el lector de pantalla le va a leer el mensaje, más no le va a leer la imagen, pero sí le va a leer el mensaje. Entonces usted lo acompaña siempre del mensaje, usted lo pone en blanco. La persona que no tiene discapacidad visual lo puede ver la imagen y no le va a molestar el mensaje escrito porque está en blanco. Bien, documentos escritos, puede utilizar ahí braille, puede utilizar otros recursos. Reuniones y alocuciones, ahí debe tener a intérprete de lengua de señas preferentemente. Hay una serie de sistemas de interpretación de pantalla para personas con discapacidad visual. Algunas de esas herramientas vienen integradas en los propios Office y puede hacer uso de ellas, y otra puede descargarla simplemente. Entonces ese no sería una barrera para usted tener a una persona con discapacidad visual, que a veces tiene mucho más talento que el que tiene otra persona que no tiene esa condición de discapacidad. El uso del lenguaje correcto. Marilena habló un poquito sobre eso. No quiero abundar, solamente voy a presentar algunos uso correcto e incorrecto. Aquí tenemos anormal, deficiente, incapacitado, personas diferentes, incluso discapacitado. Se habla de personas con discapacidad, siempre anteponiendo personas, que se sepa que estamos hablando de una persona. Minusválido, lisiado, inválido, paralítico, mongólico, en general. Todo eso es rechazable como lenguaje. Defecto de nacimiento, el ciego, el sordito, insano, demente. Y son cosas, señores, que nosotros escuchamos y vemos a diario, y que a veces se nos escapan también porque hay un tema cultural. Entonces, la responsabilidad, señores, la responsabilidad es grande de un comunicador. Es grande porque tiene que constituirse el modelo, porque la verdad es que el alcance que tiene un comunicador para influir, hoy se habla de influencers por las redes sociales, pero siempre han existido los influencers, y ustedes los comunicadores siempre han sido influencers. Entonces esos influencers tienen una gran responsabilidad, y es modelar con la conducta, con el lenguaje, con la actitud,
a un tipo de sociedad diferente, inclusiva, que promueva la dignidad y la participación de las personas con discapacidad. Quiero mencionarle algunas iniciativas que es importante que ustedes conozcan, que realiza el gobierno dominicano, porque pueden brindar orientación al respecto para personas que necesitan de esos programas de protección social y otro tipo de programas que tiene el gobierno. Les menciono el Fondo Nacional para la Niñez y la Adolescencia con Discapacidad, que es un fondo de ayuda a familias que tienen niños, niñas, adolescentes con condición de discapacidad y que pueden postular para ser parte de ese fondo y recibir una ayuda. Tenemos la escolarización de niños y niñas con discapacidad, que se hace a través del propio Ministerio de Educación. En cada distrito escolar hay una representación de la Dirección de Educación Especial del MINER, que puede referir a personas que tienen condición de discapacidad intelectual, visual, auditiva, etcétera, a alguien con una discapacidad. Muchas veces no sabemos que nosotros mismos la tenemos. Pedro Pablo decía ahorita que él tenía una discapacidad porque ya utilizaba lentes. Yo tengo 2 discapacidades, yo necesito lentes, pero también aparte de eso, yo tengo una cirugía de tiroides, me extirparon la tiroides y por ende tengo una discapacidad visceral. Aquellas personas que le han extraído un órgano también tienen una discapacidad. El que le falta la vesícula quizá nunca lo pensó, pero sí, aquel que utiliza lentes también. Al que le han extraído otro órgano, entonces muchas veces la vemos como lejos y la tenemos. Así es que aquellos que se identificaron con lo que acabo de decir, le doy la bienvenida a la discapacidad. Y miren qué fácil y qué social y qué cercana está a nosotros. Entonces, la discapacidad no está en las personas. Realmente está en esa sociedad que la mantiene y que la ve, ya sea por una cultura, porque culturalmente tenemos la costumbre de ir a dar los 100 pesos, los 10 pesos, de pensar que necesita ayuda y que el pobre, el enfermo, y no es así, es una condición de vida. La gente muchas veces por caridad, porque se siente culpable, porque cree que necesita ayudar al otro, sin que el otro le diga que necesita esa ayuda. Ahí vamos nosotros adelantándonos. Entonces, la discapacidad, recuerden esto, no está en la persona, está en la sociedad. Y lo social se puede cambiar. ¿O acaso no? La sociedad se va construyendo. ¿Y quiénes la construyen? Se construye desde los medios de comunicación. Porque nosotros, como decía anteriormente uno de ustedes, creo que era Fragman, da visibilidad a los problemas, pero también a esas historias de éxito que hay dentro de la discapacidad. No podemos seguir asociando la discapacidad con lo que es un problema, con lo que es una limitación, sino con la sociedad que mantiene un patrón y que tenemos que nosotros desde los medios empezar a romper, presentando esas historias que vale el esfuerzo contar. Y vuelvo y repito, el esfuerzo, porque decimos la pena, y la pena es algo triste. Hay que meterse a las comunidades, a esas asociaciones que están agrupando a personas en condición de discapacidad, ir a rehabilitación, buscar esas personas que viven con una condición de discapacidad y ver de qué manera están interactuando con la sociedad y cómo la sociedad se la pone difícil. Muchas veces no miramos eso. Entonces, ¿por qué es importante conocer de la discapacidad? Porque muchas veces hablamos de esta y no sabemos nada. Y como comunicadores, eso es imperdonable. Si vamos a hablar, tenemos que tener conocimiento. Pedro Pablo mencionaba el 12% de la población en el país. Pero en numeritos, miren la cantidad, 1.160.847 dominicanos viven con una condición de discapacidad. Y cuando decimos viven con una condición de discapacidad, es porque ya lo hemos etiquetado. Pero y los que usamos lentes, y los que tenemos la cirugía, que nos falta un órgano,
le aseguro que no estamos ahí, porque a mí no me preguntaron si me faltaba un órgano. Entonces, por ende, yo no estoy ahí. Y si me sumo, serían 48. Y estamos hablando que es del 2019 y estamos en el 2023. Las cifras siguen en aumento. Muchos niños están naciendo con discapacidades. Y la discapacidad cognitiva es un asunto que también podemos adquirir por una enfermedad, por un accidente, e incluso por situaciones psicológicas. Entonces, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla sobre la accesibilidad, pero vamos a hacer énfasis en lo que es el servicio de comunicación e información. Todo el mundo tiene derecho a entender lo que es una norma, lo que es una ley, lo que me conviene y lo que no me conviene. Pero muchas veces solamente construimos y pensamos en las personas que podemos mirar. Y aquellas personas que no ven, ¿cómo se entera de lo que dice el cartel? Si no habla el cartel, si lo toca y no lo puede leer, porque solamente está impreso. ¿Cuándo vamos a empezar desde los medios a exigir que eso se cambie? Pedro Pablo hablaba sobre la legislación y mencionaba 3, pero todas esas leyes contienen lo que es la discapacidad. Y voy a hacer énfasis